Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, volvemos a encontrarnos en esta sección Yiddishkeit, el renacer de las instituciones, y vamos a hablar de una institución que va muy unida al nacimiento del Estado de Israel, ¿verdad? Así es, Jorge, pero en realidad su trabajo, su labor, comenzó tiempo antes. Y es más, fue una de las instituciones que contribuyó a la creación del Estado de Israel. Pero vamos a describir primero qué es esta institución. En la actualidad, el Keren Hayesod es la organización oficial que recauda fondos para Israel con ramas en 45 países y se rige por la ley que lleva su nombre, aprobada en el Parlamento israelí, la Knesset, a principios del año 1956. Y esta ley le otorga un estatus único para recaudar fondos. Junto con el gobierno y la agencia judía, conforma el trío de instituciones nacionales para establecer y desarrollar proyectos prioritarios de inversión en Israel. Pero veamos un poco de su historia, que es lo que te comentaba antes. Nació en el verano del año 1920 durante la celebración del Congreso Sionista Mundial que aquel año tuvo lugar en Londres, y fue el comité director de dicha organización la que creó el Keren Hayesod con el objetivo de dotar al movimiento sionista de los instrumentos materiales y logísticos que prepararan y propiciaran la vida de los judíos que desearan emigrar a la tierra de Israel de acuerdo a lo establecido en la Declaración Balfour en 1917. Recordemos que esta declaración de Lord Balfour hizo que la esperanza y el sueño que los judíos de la diáspora mantuvieron durante 2000 años sobre volver a vivir en la patria bíblica ancestral se convirtiera en una realidad política posible. Un año después de su fundación, en 1921, el Keren Hayesod se convirtió en una asociación. Durante su primer decenio de trabajo, además de sentar las bases para esa patria judía que mencionamos, contribuyó a recaudar fondos para establecer la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Banca Hapoalim, entre otros varios proyectos. En el año 1926 trasladó su sede de Londres a Jerusalén. Y cuando en el año 1929 nació la Agencia Judía, también se convirtió en la organización recaudadora de fondos de la misma, mientras seguía con sus anteriores actividades. La crisis de 1929, como es obvio, afectó de forma importante a su labor recaudadora. Sin embargo, aún peor fue la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania en 1933, ya que muchos judíos nativos de ese país huyeron de la discriminación propiciada por las leyes nazis, por lo que había que proporcionarles viviendas y trabajo en la entonces Palestina. Así fue como comenzaron a invertirse recursos del Keren Hayesod en los alrededores de la ciudad de Haifa, destinados a la acogida de esos judíos alemanes. Por citar, además, un proyecto cultural iniciado por entonces y con una parte de estos destinatarios, Keren Hayesod promovió la creación de la que más tarde sería la Orquesta Filarmónica de Israel. Lo hizo en 1936 y su primer objetivo fue dar empleo a los músicos alemanes refugiados. Mientras tenía lugar la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, realizó campañas de recaudación de emergencia, en ocasiones junto a otras instituciones, para ayudar a los aliados en la contienda y para trasladar luego clandestinamente a los supervivientes liberados de los campos de concentración y exterminio, pese a las restricciones que el mandato británico en Palestina impuso a la llegada de los mismos. Durante la Shoah fueron asesinados muchos líderes
y colaboradores del Keren Hayesot. Hasta 1948, Keren Hayesot fundó 257 asentamientos en Israel para absorber aproximadamente a 500.000 de inmigrantes y financió su integración y adaptación al país, entre ellos cientos de miles de niños y jóvenes. Tanto estos como los adultos necesitaron centros educativos con programas intensivos de aprendizaje de la lengua hebrea, donde llegaron a estudiar al mismo tiempo, a la vez, 100.000 de estos inmigrantes. Estos centros educativos, así como los programas de integración, siguen funcionando a día de hoy, aunque la inmigración ya no es numéricamente la misma. Es lo que se conoce como ULPAN, la integración de nuevos inmigrantes. Ya fundado el Estado de Israel, los recursos económicos seguían siendo aportados, sobre todo por judíos de mucha disponibilidad económica residentes en la diáspora. De los mismos, Keren Hayesot dedicó ingentes esfuerzos y grandes sumas de dinero donado a las primeras necesidades imprescindibles en la nueva situación política y social del país. La inmigración y la clitá, como hemos dicho, la integración de esos inmigrantes y de los que vinieron después en sucesivas oleadas, demandaron muchos más recursos económicos y humanos. Asimismo, había que buscar, establecer y financiar los asentamientos rurales, los kibutzim, los moshavs o urbanos para toda esa gente que hizo aliyá en aquellos años tempranos. Junto a eso era preciso financiar la formación de personas en las carreras y los oficios necesarios para el desarrollo del país, gestionar el sistema hídrico, el eléctrico, las empresas mineras en el Mar Muerto, Itzim, la empresa naviera israelí, el tejido básico industrial o la aerolínea nacional, el AL. Estos fueron algunos de los proyectos más importantes en los que Keren Hayesot invirtió dinero y grandes esfuerzos humanos y técnicos. Junto a la Agencia Judía para Israel, de la cual es accionista en un 20%, siendo su propietaria la Organización Sionista Mundial, el Keren Hayesot aportó recursos para conseguir que unos 3 millones de judíos del mundo entero hicieran aliyá. Por resumir el trabajo y los objetivos actuales del Keren Hayesot para recaudar fondos y ayudar al bienestar de la gente en Israel, las que siguen son sus principales actividades de acuerdo al texto que define la propia organización. Incentivar la aliyá y promover la absorción exitosa de los olim, de los inmigrantes en el país. Fortalecer la sociedad israelí mejorando las condiciones de vida de los más desfavorecidos y de los residentes en la periferia geográfica y social del país. Fortalecer el vínculo de los jóvenes judíos de todo el mundo con el Estado de Israel y potenciar su condición de pertenencia al pueblo judío. Responder a las situaciones de emergencia que puedan afectar al pueblo de Israel. Hacer frente a las necesidades circunstanciales y apoyar las prioridades nacionales del Estado de Israel y su pueblo. Keren Hayesot considera las mencionadas sus máximas prioridades. La organización ha apoyado a la población de Israel durante algo más de 100 años. Su historia es parte de la historia del pueblo judío cuando aún vivía en la diáspora y de la historia del Estado de Israel cuando éste fue creado. Y bien, hoy vamos a dedicar las dos palabras que siempre ponemos en estas emisiones a Aryeh Leib Yaffe, quien fuera uno de los directores del Keren Hayesot. Nació en Grodno, en Bielorrusia, en el año 1876. Era periodista, editor y poeta. Fue editor jefe del periódico israelí Haaretz. Vivió en Alemania durante sus estudios universitarios y desde siempre fue un apasionado partidario del sionismo. En el año 1920, el mismo año, como se ha mencionado, en que nació la organización Keren Hayesot, que él contribuyó a fundar y que más tarde dirigiría,
emigró a Palestina. Estuvo en misión en América del Sur en el año 1942 y ese mismo año viajó a Estados Unidos en su calidad de enviado del movimiento sionista. Un coche bomba cegó su vida junto a las de otras 12 personas el 11 de marzo de 1948 en un atentado con coche bomba que se situaron en el patio del edificio de la agencia judía en Jerusalén. En el barrio jerosolimitano de Talpiot, en Herzliya y en Beersheba, algunas calles llevan su nombre para honrar su memoria. Y hasta aquí lo que podemos contar de esta importantísima organización que ha financiado y financia tantos proyectos en Israel. Pues muchas gracias, Barda Fishbein, por habernos ilustrado en esta tu sección Yiddishkeit, el renacer de las instituciones, a una tan importante como el Keren Hayesod. Volveremos a encontrarnos dentro de un par de semanas. Hasta entonces, muchas gracias. Hasta entonces, Jorge.